Pues yo creo que va a ser aprobada porque yo creo que ya hay unas condiciones políticas distintas, hay una comprensión mayor de la reforma, pero además ha habido unos consensos que ha adelantado el gobierno con el gremio de las EPS, que firmaron con el presidente de la República un acuerdo alrededor del articulado que se presentó y se radicó en el Congreso de la República. Pero además también uno espera que en el Congreso de la República haya sensatez respecto a que esto es una crisis de décadas y que el único que tiene las facultades hoy para parar esta crisis, para resolverla de fondo y para iniciar un proceso de transición ordenada es el Congreso de la República. Nadie más, ninguna otra institución del Estado tiene el poder que tiene el Congreso para resolver la crisis acumulada del sistema. Tenemos un problema de negación de servicios. En Colombia cada 3 minutos se pone una tutela, hay negación de medicamentos, las personas no están accediendo de manera oportuna a las medicaciones y eso viene hace mucho tiempo. Desde el año 2008 la Corte Constitucional ya lo había advertido, en el año 2014 la Contraloría también dijo el sistema financieramente no resiste. Las EPS adeudan más de 25 billones de pesos a las clínicas y hospitales que atienden los pacientes y se supone que deberían tener en bancos al 31 de diciembre 16 billones de pesos para respaldar esas deudas y no los tienen. Es decir, hay un descalabro financiero del sistema y una crisis humanitaria que lleva muchos años, que lo que se ha hecho es ocultar la crisis, evadirla, no enfrentarla, y el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió enfrentarla con una reforma de manera estructural para resolver estos problemas y eso es lo que tiene que resolver el Congreso de la República. El sistema de salud ha estado intervenido durante 30 años. Inicialmente eran 158 EPS, actualmente hay 29, es decir, se han intervenido y liquidado más de 100 EPS. Esa es la muestra de que el diseño institucional que se planteó en la Ley 100 no funciona. Y aparte de eso, la mayoría de las EPS, no es de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que fueron los que más intervinieron y liquidaron, no cumplen con los indicadores mínimos para manejar billones de pesos de los colombianos. Recordemos que aquí no hay inversiones privadas de nada. Todo esto lo financiamos los colombianos con nuestros impuestos, con las cotizaciones de los trabajadores. Estas platas se entregan de manera anticipada a las EPS y no han cumplido, no han manejado esto de manera adecuada. Mira, aquí tenemos una situación es que, si bien cuando tú intervienes un EPS, con los pasivos que tienes no vas a resolver el problema, las intervenciones de este gobierno sí tendrían que ser diferentes a las intervenciones de los anteriores gobiernos. Yo creo que estamos atrasados en que las EPS intervenidas hagan público los contratos que se tienen con cada clínica, con cada hospital, con cada gestor farmacéutico, para que conozcamos todos los colombianos cómo se están manejando nuestros recursos públicos. Pero además porque en el sistema de salud hay muchos intermediarios, haciendo cobros a EPS para pagarle a clínicas y hospitales y cobrando coimas y eso es corrupción. En ese sentido, sí tienen que tomarse medidas en las EPS intervenidas que ya deberían estar tomadas para hacer públicos los contratos y para que no haya personas con información privilegiada para hacer el pago y haya criterios claros y transparentes para este tipo de pagos. Segundo, en las EPS intervenidas hay que acelerar el proceso de resolver peticiones, quejas y reclamos, porque ha habido un aumento en las tutelas. Entonces, en ese sentido, las intervenciones sí deberían tener mayor celeridad para atender a la ciudadanía. Tercero, como hay unas EPS intervenidas, podemos establecer ya con claridad cuánto cuesta realmente, cuál es la estructura real del sistema de costos. Porque evidentemente como el sistema perversamente generó integración vertical, donde yo soy una EPS, capturo recursos públicos, tengo mi clínica, me contrato a mí mismo. En Colombia, fíjese usted que hay 12.000 clínicas y hospitales y solamente 309 facturan el 76% de todos los recursos de los colombianos, que son 92 billones. Eso hay que revisarlo, por lo menos auditarlo. Esos contratos hay que revisarlos porque ahí hay una sobrefacturación. Es imposible que una clínica solita facture más de 1.5 billones al sistema en un año. Entonces me parece que eso hay que hacerlo y eso hay que hacerlo de inmediato. Pues yo creo que el acuerdo nacional en general debe ser un acuerdo para que Colombia cambie. Hay personas, hay sectores políticos que no están de acuerdo con que Colombia cambie, quieren es una defensa del statu quo, una defensa de sus intereses y privilegios. Esos sectores políticos pues tendrán que tener su derecho a la oposición, eso sí, ojalá sin mentiras.
Uno esperaría que hicieran una oposición ilustrada, argumentada y no la desinformación y las mentiras que repiten todos los días en los medios de comunicación. Ahora, las mayorías de sectores políticos y sociales que quieran construir un acuerdo para cambiar a Colombia, para que haya justicia social, para superar la corrupción, para superar el conflicto y lograr la paz, deben ser bienvenidos a construir esa transición y ese cambio. No, el Consejo Nacional Electoral claramente no tiene competencias para investigar al presidente de la República. Esto es una función exclusiva del Congreso de la República, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. Aquí hay una extralimitación de funciones. Además de que el Consejo Nacional Electoral es una institución que en sí mismo es una distorsión del orden democrático en Colombia. No puede ser posible que el organismo que se encarga de la vigilancia, la inspección y la sanción de los partidos políticos y el sistema electoral sea elegido por los propios partidos políticos, sean políticos. Aquí lo que tiene que haber es una reforma política con una corte electoral con magistrados, y ojalá paritaria, ojalá no, tiene que ser paritaria, elegidos por las altas cortes de personas con méritos, con conocimiento jurídico, respeto y apego a la Constitución. Pero el Consejo Nacional Electoral está operando es como una policía política de los dos partidos de la oposición, violando la ley y la Constitución en Colombia. Pues mira, en este momento estamos en unas consultas ciudadanas en las regiones para mirar, digamos, cuál puede ser mi proyección y mi futuro político. Pero ahorita tenemos dos incertidumbres. Primero, ¿qué va a pasar con el progresismo? Si se va a constituir ese partido unitario, cuáles son las reglas de juego de ese partido unitario. Hemos dicho que ese partido unitario debe ser democrático, debe tomar sus decisiones por consultas ciudadanas. Si se va a hacer una lista cerrada al Congreso de la República, esa lista se tiene que organizar por el pueblo colombiano en cremallera, de acuerdo a los resultados de una consulta ciudadana, lo mismo que las precandidaturas presidenciales, y creemos que más allá del progresismo tiene que haber una gran coalición con el liberalismo, con sectores políticos del centro que quieran el cambio, la transformación, la justicia social en Colombia, sacar de la pobreza a millones de colombianos sometidos a la expropiación de sus derechos fundamentales, y esa yo creo que es la prioridad ahora.